que Dios pues toque sus corazones a partir de esta canción. Me quedé sin voz con qué cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, Bien, dentro de este ambiente de oración, quisiera preguntar abiertamente, quien quiera, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta canción? Si ya alguna la había escuchado, tal vez nunca la había escuchado. ¿Cuál fue esa frasecita, esa palabrita que le llegó al corazón y por qué? Tratemos de ser lógicamente breves. Ojalá pues todos podamos participar. Entonces, quien quiera, si quieren pueden ir levantando la manita y yo voy dando la palabra. Bueno, si quieren yo comienzo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nunca la había escuchado, Cristian, qué bonita, y me gustó mucho donde dice que me acompañe, que María me acompañe en este camino. Eso fue lo que se me quedó en mi corazón, porque pues nosotros solos como que no podemos, ¿verdad? Solo de la mano de ella es como uno puede perseverar, así como ella perseveró al momento más difícil de Jesús, de la pasión, así pues le pedimos a ella que también nos acompañe en nuestro caminar. Y eso fue lo que me llamó la atención.
Gracias. Muy bien. ¿Quién más? Bien como Dios. Bien como Dios. Yo también es la primera vez que la escucho. El momento en que la persona está cantando, lo siento como orando, pidiendo, pero la frase más es, me pensé entre mí para ponerme en las manos de ella. O sea, manejan los hilos de mi alma. Entonces, si nosotros nos dejamos realmente llevar o nos ponemos en las manos de ella, pues estamos seguros que ella va a mover todas nuestras decadencias, por decirlo así. Muy bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero decir que yo soy una persona pues, muy musical, a mí me gusta mucho la música. Y yo tampoco lo he escuchado y me gustó mucho porque es muy rítmica, o sea, muy alegre. Y me gustó la parte que dice, hazme música de Dios. Porque yo me imagino, pues, o sea, que la música de Dios tiene que ser muy hermosa, tiene que ser muy alegre, tiene que ser, tiene que llegarle al corazón a uno, ¿no? Entonces, pues, si uno fuera música, pues le llegaría una música buena, le llegaría a todo el mundo fácilmente al corazón. Entonces, es una frase muy profunda. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién como Dios? Yo, Cristian. Vale. Yo sí la había escuchado, es una canción como desde niña del colegio en Colombia. Es una canción divina, me encanta, me acuerdo mucho y es como me hace llegar y volver a ser niño. Entonces como que para ir a Dios hay que volver a ser niño. Entonces donde dice ella, el Señor dice, y tú María, anima tú las fuerzas de mi alma. Y tú María, hazme música de Dios. Entonces eso me parece como que es la invitación a que seamos, como que estemos agradables a Dios, que eso es lo que en realidad tenemos que hacer todos los días, agradarle a Dios. Muy cierto. Me hiciste acordar una canción que casualmente fue para una prédica mayor allá en Colombia y casualmente me correspondía reflexionar en torno a ese pasaje bíblico de ser como niños. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es ser como un niño? O sea, cuando Dios nos dice que seamos como niños, yo me ponía a pensar y a ver un poco la vida de mis hijos y caí en cuenta de algunas cosas que son importantes. Lo que todos hablamos siempre es de la inocencia y la pureza de corazón y ciertamente eso es importante. Pero yo me ponía a observar un poco lo que era la cotidianidad de mis hijos y mis hijos, ellos se levantan y ellos no tienen una preocupación. Un hijo se levanta y no se preocupa por lo que va a comer, no está preocupado por un recibo, por un arriendo, tantas cosas que, obvio, humanamente no se preocupa. Pero pienso que un hijo está completamente abandonado en sus padres y la confianza la deposita totalmente a sus padres, al punto que un hijo ni siquiera se cuestiona cuando sus padres le dan de comer si lo que me están dando es saludable o no, se lo come. Un papá podría, algo hipotéticamente hablando, un papá podría darle veneno a un hijo en la comida y su hijo se lo comería tranquilamente porque está la confianza depositada en su padre. Y allí que yo reflexionaba un poco en torno a eso, porque tal vez nosotros nos preocupamos mucho de ir avanzando en muchas virtudes, el tema de la pureza, rescatando a los niños y demás, pero a veces nos cuesta abandonarnos completamente en Dios, ¿no? Obvio, tenemos que preocuparnos, obvio, hay preocupaciones, pero ¿hasta qué punto esas preocupaciones las deposito completamente en Dios? Entonces ahorita que Carolina decía eso, me hacía pensar en esa reflexión. Y cuán bonito es esto, ¿no? Lo que ustedes han dicho todos y los que de pronto no han hablado, que sé que también tienen esa reflexión en su corazón.
cuán bonito es poder nosotros realmente ser agradables ante Dios y poder mostrar el rostro de Dios. Creo que estamos en este caminar y es bonito escuchar las reflexiones de ustedes porque pues yo obvio tengo la mía, también escucharla de ustedes es agradable porque es ver cómo desde lo que ustedes dicen, desde lo que ustedes reflexionan, pues también nos toca a nosotros y también aprendemos. Estamos casualmente entre la oración inicial y este meditar esta canción es como cuando nos sentamos a meditar un evangelio, de qué manera esta canción también nos abre y nos llega al corazón. No sé si alguien más quiera terminar. ¿Alguien más quiera decir algo o terminamos? Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos entonces a retomar en torno a la clase que nosotros habíamos empezado el miércoles pasado. Y quiero que tratemos de vislumbrar. Yo voy a retomar unas cosas. Hoy no voy a hacer un repaso, sino que voy a retomar un poco lo que mencioné para puntualizar y continuar, porque es un solo tema. Se titula La Inmaculada Concepción y la Asunción, pero hay otros temas adicionales, otras preguntas con las cuales nosotros somos un poquito aquí como atacados. Yo no sé si ustedes se han centrado un poco a reflexionar en torno a lo que Dios tal vez quiere con la oportunidad que nos estamos brindando de conocer un poco sobre la Virgen María y esto que llamamos apologética mariana. Yo personalmente siento, y hoy que me sentaba a repasar nuevamente la clase, a mirar, a estudiar, yo personalmente siento que me enamoro más de la Santísima Virgen María. Es lo que yo experimento, por ejemplo, cuando se da la bendición de María Auxiliadora. Yo diría que los momentos del retiro espiritual, en retiro de conversión, el momento donde yo más enamorado me siento de la Santísima Virgen María es el momento de la bendición de María Auxiliadora, porque hay muchas cosas que a mí particularmente me han tocado y me han marcado y me cuestionan incluso frente a la fe que yo puedo tener, frente a mi proceder como misionero, frente a mi deber como cristiano y lo que me falta, pero como muchas veces desde esas cosas que tenemos y que nos esforzamos, e incluso aquellas que nos cuestan, como Dios sigue actuando y sigue haciendo muchas maravillas en nuestras vidas. Y el estudiar esto y el aprender sobre la Virgen María, pienso que nos debe enfocar principalmente a enamorarnos más de ella como tal. Porque nosotros debemos ser como esos guerreros. Yo me remito un poco más como a la antigüedad, a la Edad Media, cuando habían incluso un poco más antes personas que iban a la guerra, a defender a su tierra, pero a defender especialmente a su rey, un rey que los acompañaba, un rey que iba con ellos a batallar. Y eran hombres que lo daban toda la guerra por ese rey. Eran capaces de morir incluso dando su vida por el rey, porque lo era todo. Entonces yo digo, si nosotros en nuestro actuar y nuestro caminar como misioneros, la tenemos a ella también como reina de nuestra vida, y vamos nosotros, estamos continuamente en las consagraciones, en los grupos, en las formaciones, en lo que aprendemos, en nuestro diario caminar, en fin, en los retiros, estamos librando una batalla, defendiendo a nuestra reina. Pienso que es fundamental y es importante aprender. Claro, hoy en día existe una pelea de conocimiento y es lógico y tenemos que aprender y conocer y no solamente lo de acá, sino también buscar de afuera, porque pues tampoco yo me las sé todas. Pero creo que tenemos que enamorarnos especialmente de nuestra reina, sentir realmente lo que nosotros hacemos. Y es por eso, y quiero unir esto que estoy diciendo con la pregunta que yo les hacía a ustedes el lunes, le hacía a varios y ya después ustedes reflexionaban. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cuando hacemos una consagración, en lo que hemos hecho en los retiros, sirviendo de esta manera? ¿Por qué lo hacemos? Y es porque en el fondo nos debe mover un profundo amor a la Santísima Virgen María y que lógicamente es un amor auténtico a Dios. El hecho de estar frente a las demás personas, de compartir un poco de nuestra fe, de que aprendamos a partir de esto, es porque realmente tenemos que convencernos cada día más
que nos estamos enamorando del mismo Dios, nos estamos enamorando de la Santísima Virgen María. Y creo que es fundamental que nosotros como misioneros del lazo de amor mariano, podamos crecer en esto, en el amor a la Santísima Virgen María. Y que esto se exprese, no como algo por aparentar, por mostrar, no, sino que en nuestro diario vivir, en nuestro diálogo, en nuestra vida, realmente se exprese ese amor. Yo sé que el escuchar esta canción a muchos, bueno, los que la habían escuchado, otros que tal vez no, pero como que le enternece en el corazón, porque en el fondo está hablando también de nuestra reina y que no deja de ser nuestra amada madre. Continuando con esto que les estoy hablando, quisiera que retomáramos un poco el tema de la Inmaculada Concepción, porque es que no estamos hablando de cualquier mujer, y no con esto estoy poniendo como discriminando a las mujeres, al contrario. Ustedes las mujeres, nosotros las amamos muchísimo, las queremos, y realmente lo puedo decir yo como hombre, siento que la vida de nosotros como hombres se compagina de manera muy bonita cuando logramos descubrir a esa persona que nos ayuda a caminar, ¿no? A esa persona que nos guía. Primero esa mamá que nos está orientando, y cuando uno ya tiene la posibilidad de vivir en pareja, se convierte en una unión muy bonita. Lógico, hay que limar asperezas, pero en ese continuo caminar uno va creciendo, y qué bonito cuando se deja guiar por Dios. Y uno realmente siente que esa persona es el complemento de lo que a uno le puede faltar. Ahora bien, si eso nosotros lo descubrimos dentro de un diálogo completamente humano, ¿sí? Pensemos en términos espirituales. Mi vida guiada realmente por esa madre, por esa esposa, por esa mujer que realmente se quiso configurar completamente con Dios. Y desde eso podemos nosotros pensar, sin llegar a exponer algún tipo de argumento bíblico, desde nuestra lógica podemos pensar de que María realmente fue una mujer completamente pura ante los ojos de Dios para poder recibir esa gracia tan especial de ser la madre del mismo Dios en la persona de Jesucristo. Ahora bien, bíblicamente, Lucas 1:28, retomando un poquito lo que hablaba hace 8 días, aparece ese término quejaritomene, y lo traduce San Jerónimo. San Jerónimo es el primero que es un santo, y llegó a la santidad en virtud también de esa obra tan bonita que fue hacer esa traducción de la Sagrada Escritura del hebreo, del griego, del arameo al latín, y viene esa palabra quejaritomene, que traduce desde el griego gracia permanente o perfección de gracia. Es decir, en María había una gracia permanente, o mirar a María era ver la perfección de la gracia de Dios. Eso quiere decir quejaritomene. María, es decir, que nunca tuvo un contacto con el pecado, y esto lo va a exponer desde el magisterio el Papa Pío IX. ¿Listo? El Papa Pío IX lo dice, que precisamente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Ahora bien, si Dios no es compatible con el pecado, vemos que lo opuesto a Dios es el pecado, viene ahí la pregunta, para hacer un razonamiento lógico: ¿será posible que Dios le haya negado esa gracia plena que tuvieron los ángeles y que han tenido los ángeles, que tuvo Adán y tuvo Eva al momento de su creación, de ser concebidos sin pecado, llenos de gracia? ¿Será que Dios le pudo negar eso a la que iba a ser la madre de su hijo? Sería un poco incoherente, ¿no? Porque no iba a ser cualquier madre, sino que iba a ser esa mujer que Dios había predestinado, había desde la eternidad pensado, no predeterminado, porque María no es predeterminada. Por eso Dios le pregunta y ella contesta, y aquí la esclava del Señor. Si María hubiera dicho que no, Dios tenía que haber mirado de qué otra manera diseñar ese plan, pero siempre estuvo la libertad de María, y en esa libertad de María ella dice aceptar esa voluntad de Dios. Por ende, era lógico que ella estuviese revestida de esa gracia. Este concepto de que se hereda el pecado desde la madre lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 51, versículo 7, viene desde la antigüedad, pero precisamente María, por llegar a ser la madre de Jesús, pues era lógico que ella
fuese concebida sin pecado alguno como tal. Recuerden ustedes que hace 8 días también don José nos hacía una breve explicación, desde otras cositas que él ha escuchado y leído, un poco sobre esa concepción inmaculada de María. Ahora bien, viene aquí, y es que ella misma lo proclama: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Es decir, ya ella está o se ve dentro de la salvación, aunque faltaban 33 años todavía para eso, ¿no? Génesis 3:15, esa enemistad entre la mujer y la serpiente de la que habla Dios, pero es una enemistad total. Es decir, es una enemistad donde esa mujer y su descendencia van a aplastar la cabeza. Por ende, si esa mujer y su descendencia iban a aplastar la cabeza y había una enemistad total entre esa mujer y esa serpiente, no podía ser Eva, porque ya Eva había creado en un momento una amistad con el demonio, que fue precisamente cuando quiso escucharlo y tomar del fruto que Dios había dicho que no tomara. Por ende, no podía ser ella, debía ser otra mujer. No pudo ser su descendencia, porque recordemos lo que pasó con uno de sus hijos que terminó matando a su hermano, la historia de Caín y Abel. Entonces, decir que ni esa mujer ni esa descendencia era de lo que nos estaba hablando Dios en Génesis 3:15, sino que tenía que ser otra mujer y otra descendencia. Y por historia e historia bíblica, sabemos nosotros que esa mujer y esa descendencia, pues es precisamente la descendencia de Jesús. Jesús, hablo de descendencia de Jesús, un Jesús que desciende de su madre, no porque Jesús haya tenido hijos, aclaro el término, ¿no? Es decir, un Jesús que viene de María y ella, esa mujer y ese hijo son los que van a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, es algo a lo cual nosotros también estamos llamados, por eso somos hijos también de María, porque estamos llamados precisamente con nuestra vida, con nuestras prácticas, con nuestras mortificaciones, con nuestra confesión, pues aplastar la cabeza de la serpiente, porque buscamos ante todo la salvación. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Aparece una encíclica, se llama Fulgens Corona, del Papa Pío XII en el año 1953. Ustedes dirán, ¿cómo se escribe eso? Se lo voy a poner aquí en el chat. Bueno, me gustaría que copiara y pegara. Quiso copiar y pegar, ya sé por qué. Ahora sí. Se la voy a poner aquí, ustedes la pueden buscar si desean. Ahí está el nombre en el chat. Bueno, aquí nos escribió don Carlos que una película que nos habla un poco sobre ese tema de la defensa de la Inmaculada Concepción es la del Beato Duns Scott. Juan Duns Scott. Ok. Qué bueno poderla buscar. Entonces, él precisamente, el Papa Pío XII, en 1953, en el centenario de la definición de este dogma de la Inmaculada Concepción, dice lo siguiente: si en un momento determinado la Santísima Virgen hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente, no habría ya al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Es decir, lo que acabo de explicar, que es ilógico llegar a pensar de que María tuvo alguna amistad con el demonio en algún momento, si ha sido por pecado hereditario, porque entonces no se hablaría ni de ella ni de su descendencia. Entonces tendríamos que aún estar nosotros esperando. Ahora bien, frente a la Asunción, ¿por qué los católicos dicen que María subió a los cielos si esto no está en la Biblia? Porque a veces nosotros nos quedamos mucho en que eso no está en la Biblia, eso no aparece en la Biblia. Y pilas con esto que voy a decir, porque bien es cierto que no todo está en la Sagrada Escritura. Ahora bien, si seguimos esta lógica, óiganse esto, nosotros pudiésemos decir, como la Asunción no está en la Biblia, por ende, San José no murió, porque no está en la Biblia. Por ende, Martín Lutero nunca existió, porque no está en la Biblia. No todo está en la Sagrada Escritura. Incluso, no recuerdo si es San Lucas o es San Juan, creo que es San Juan, que menciona
que no todo está escrito en la Sagrada Escritura, porque de ser así, faltaría muchísimos libros y no todo podría estar allí contenido. Por eso nosotros hablamos, y retomo un poco dentro de las clases que vimos en San Lorenzo, de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que es un tema que ya explicamos y que no me voy a detener. Por ende, el hecho de que no aparezca en la Biblia no quiere decir que no haya acontecido. Eso es lo primero. La Asunción de María no se encuentra en los Evangelios. Sí, es cierto, no está en los Evangelios. ¿Por qué? Porque es que el fin de los Evangelios no es anunciar a María, sino que el fin de los Evangelios es anunciar el señorío de Jesucristo y la salvación de él. Es el fin principal. Por eso el centro, se puede decir que los Evangelios son cristocéntricos, porque el centro de los Evangelios es el mismo Cristo. Ahora, muchos hechos de la historia de la Iglesia no se encuentran tampoco en los Evangelios. Por ejemplo, la muerte de Pedro y la muerte de Pablo no están en los Evangelios. Y no quiere decir por esto que no tengan la importancia que ha tenido para la Iglesia. Muchas cosas importantes de la primera iglesia primitiva tampoco están allí consignados. El mismo hecho de que Jesús se le apareció primero a Pedro no está en los evangelios, sino que San Pablo lo da a conocer, 1 Corintios 15:5. Pero eso no quiere decir que porque no está en los evangelios no sea algo importante y no tenga una mayor relevancia. Ahora bien, continuando con esta idea, la Asunción ciertamente no está en las Escrituras. Pero escuchen esto, el hecho de que haya acontecido no contradice nada a las Escrituras como tal, es decir, no interfiere en nada con el mensaje central de Cristo. Incluso antes de la Virgen María, si nosotros dijéramos, ahora bien, explíqueme bíblicamente de que realmente se puede pensar en una asunción, es decir, de que María haya sido llevada al cielo. Si María no está, la asunción de María no está en la Sagrada Escritura, ¿cómo usted bíblicamente me puede mostrar de que realmente alguien puede subir en cuerpo y alma al cielo? ¿Y esto dónde aparece? Génesis 5:24. Aparece el relato donde Enoc fue llevado a los cielos. Voy a buscarles Génesis 5:24. Dice así. 5:24. Ok, aquí. Dice, Enoc trató con Dios y después desapareció porque Dios se lo llevó. ¿A quién se llevó Dios? A Enoc. Ahora, en Segunda de Reyes, voy a ponerles a ustedes, perdón, les copio, porque sé que de pronto quieren anotar eso. Se lo voy a poner aquí en el chat. Ahí les aparece lo de Enoc y lo de Elías. Segunda de Reyes, qué pena que no les hice diapositivas para el día de hoy. Segunda de Reyes. Vea, me perdieron Reyes. Creo que está aquí, no está Ruth. Ya. Segunda de Reyes 2:11. Mire lo que dice. Va a hablar de Elías. Dice lo siguiente. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Fíjense esto, es decir, que Elías también fue llevado al cielo en un torbellino, dice aquí, por un carro y unos caballos de fuego. ¿Sí? Entonces, bíblicamente, desde la antigüedad, si hay acontecimientos que narran de que hubo dos personas que estaban dentro del caminar de Dios, amadas por Dios, que fueron llevadas al cielo. Ahora bien, ¿será que si esas personas fueron llevadas al cielo, María no pudo ser llevada? Obviamente, aunque no esté en las Escrituras, dentro de la tradición, sí está esa consigna como tal. Fueron llevados al cielo en cuerpo y alma. Ahora, ¿cómo no llevarse su hijo a su propia madre? ¿Qué hijo no quiere estar con su madre, no? Y precisamente María, quien ya anunciada por el ángel, gozaba de esa gracia plena, es decir, había en ella una gracia especial que le permitía estar lógicamente junto a Jesús. Toda la iglesia, y pilas con esto que voy a hablar,
porque también es importante mencionar algo histórico, y es que todas las iglesias que han surgido desde esas iglesias primitivas, incluso no católicas, pero sí con raíces del catolicismo, las iglesias de Caldea, Copta, Asiria, Armenia, la misma iglesia ortodoxa, aceptan la asunción y la celebran. Óiganse esto, la aceptan y la celebran. Es decir, esto no es algo solamente de la iglesia católica. Una de las primeras fiestas de la Virgen que se aclamó, ¿cuál fue? Esta, la de la Asunción. Pilas con esto porque incluso en el siglo IV en Jerusalén ya se empezó a celebrar esto e incluso se hace una capilla en honor a esta celebración, a la Asunción de la Virgen María. Es la iglesia griega armenia, es una mezcla allí, de la Asunción en el Monte de los Olivos, así se llama. Y termina esta parte de la Asunción con Apocalipsis 12:1, que precisamente las características que nos va a dar esta cita bíblica no aparecen de ninguna otra persona bíblicamente. Se apareció en el cielo una señal grandiosa. Oiga, no cualquier señal, una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. María como reina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora, viene el tema de la intercesión. Y frente a la intercesión nos hacen esta pregunta. Algunos dicen que no se le puede pedir a María, pues ella está muerta. ¿Eso es cierto? Que no le podemos pedir a María porque ella está muerta. Esto es falso. Primero, la intercesión de María ante Jesús está muy probada a nivel bíblico. ¿Dónde aparece esto? Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Juan 2, versículo del 1 al 11. Si ustedes ubican Juan 2 del 1 al 11, aparece algo interesante. ¿Qué aparece allí? Todo lo concerniente a las bodas de Caná. Pilas, porque es que aquí hay que notar algo particular. Y bíblicamente dice allí que Jesús le dice a María que no ha llegado su hora. Aún no ha llegado la hora. Es decir, aún no es el momento de que Jesús se manifieste públicamente como ese Hijo de Dios. Y una de sus manifestaciones a partir de los milagros. Y es interesante porque lo que Jesús hace, lo hace por mediación de María. Es decir, también hay que rescatar algo importante aquí, y es que el mismo Jesús, siendo un Dios, por el hecho de asumir esa condición humana, menos en el pecado, lo asume en su totalidad. Aclaro, menos en el pecado. ¿Y qué es asumir esa condición humana en su totalidad? La obediencia a sus padres. Y por ende, aunque no haya llegado su hora, su madre se lo pidió. Y Jesús sabía que era más importante obedecer. Ahora bien, María pide, intercede por estos esposos y un Jesús que accede a, aunque no haya llegado la hora, Jesús accede por intercesión de María. Entonces, es importante notar esto porque bíblicamente María sí intercede ante Jesús para que Jesús haga una obra. Es decir, está en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Porque solo hay un Dios. Y óiganse esto porque algunos hermanos protestantes nos citan la carta de San Pablo. Esta carta de San Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 5. Dicen, eso no es cierto. Porque dice allí que solo hay un Dios. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es decir, no me saquen aquí el cuento de la Virgen María porque allí dice San Pablo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y quiero aquí notar algo importante, hago un pequeño paréntesis. Hay personas que ven los videos que nosotros ponemos y hay alguien que lo veía dentro de los videos que hemos puesto en el canal, ciertamente no es católico. Y me cuestionaba un poco, pueden ustedes buscar entre los comentarios
pone allí, no he contestado, y pone un poco el hecho de que nosotros a quién tenemos que creerle en el fondo de si a Jesús o a San Pablo. Está hablando creo que fue el tema no recuerdo si fue de las obras, el tema de la fe y de las obras. Y entonces allí entre el comentario termina cuestionándome si tenemos que obedecer a San Pablo o tenemos que obedecer a Jesús. Y en el fondo me parece una pregunta un poco incoherente, porque yo digo, es que aquí no se trata de que yo le obedezca a San Pablo o si le obedezco a Jesús. Se trata que sencillamente yo me dejo guiar por lo que me pide la palabra de Dios. Y si yo me dejo guiar por las enseñanzas de Jesús y yo digo que acepto a Pablo y no acepto a Jesús, habría una incoherencia, porque es que Pablo nunca se pone en contra de Jesús. Y Jesús, dentro de lo que hizo en su ministerio, no va en contravía con lo que San Pablo enseñó. Lo que hay que mirar de fondo es qué es lo que está expresando San Pablo. Y aquí San Pablo denota algo importante. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo. Pero si nosotros nos detenemos a leer unos versículos más antes, y pilas porque aquí señalo a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 1 Timoteo 2:1, mire lo que va a decir también San Pablo. Y es curioso, y San Pablo no se puede contradecir. Peticiones, oraciones, peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia a Dios por toda la humanidad. Esto es bueno y le agrada a Dios. Está diciendo San Pablo que debemos elevar, debemos elevar, y expresa ya la comunidad que deben elevar peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Y señala después, esto es bueno y agrada a Dios. Es decir, que aquí hay algo interesante, y es que San Pablo no se puede contradecir. Como San Pablo en 1 Timoteo 2:1 va a decir que podemos interceder ante Dios con peticiones, oraciones y súplicas, y luego va a decir en 2:5 que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Lo que pasa es que la mediación que señala aquí de manera particular es la salvación como tal. Yo no puedo salvar a don José, por ejemplo, no puedo salvar a Carolina, a don Carlos, no puedo salvar porque eso solamente le corresponde al mismo Jesucristo. Es la mediación que hace en torno a la salvación. Pero no quiere decir esto que no se puede interceder como tal. Y parte de eso también lo vamos a ver cuando miremos un poco el tema del purgatorio, cómo es de la antigüedad los mismos Macabeos también, otro libro no aceptado por nuestros hermanos esperados. Los Macabeos llegan a un momento en el que interceden por unos que habían muerto, precisamente pidiéndole a Dios tener misericordia. ¿Cómo podemos elevar oraciones a Dios si solo Jesús es el intercesor? Así pues, todos somos intercesores para con Jesús. Es decir, que si ciertamente, y aquí también podemos verle un poquito también de coherencia, un poco de lógica, si queremos, digámoslo así, como ver escalonadamente, nosotros somos muy de escalonar. Es interesante porque dicen, listo, si solamente un mediador entre Dios y los hombres y Jesús, no nos quita el hecho de que nosotros no podamos elevarle estas oraciones a Jesús para que Jesús interceda por nosotros, y no nos quita la posibilidad de interceder. Y si no me quita a mí la posibilidad de interceder ante Jesús para que Jesús interceda ante Dios Padre, por ende, no le quita a María tampoco la posibilidad de interceder por nosotros para que ella, intercediendo por nosotros ante su hijo interceda por nosotros ante su Padre. Pero me parece muy importante señalar la siguiente conversación, y quiero que por favor escuchen atentamente. Cierta vez, un hermano esperado se acercó a un católico y le dijo que no podía pedir a María, pues la Biblia habla de que el único intercesor es Jesús. ¿Cómo? Le dijo el católico. Sí, la Biblia lo prohíbe, respondió este hermano esperado. No puede ser. Entonces he estado muy mal. Necesito que oren por mí para que pueda dejar de creer lo que no es. ¿Puedes orar por mí, por favor?, dijo el católico.
Por supuesto, dijo emocionado el hermano esperado. No solo eso, sino que además pediría a mi pastor y a toda mi congregación que oremos por ti. ¿Cómo así? Tu pastor, tu iglesia y tú, que son hombres cualesquiera, sí pueden interceder ante Jesús por mí, y María, que es la elegida de Dios, ¿no puede hacerlo? Preguntó el católico. Y así confundido y desconcertado, el hermano esperado se alejó del católico y nunca más volvió a tratar de confundirlo con este tipo de interpretaciones. Porque a veces pasa eso, ¿no? Cuando se trata de atacar a nuestra iglesia, estamos allí con la Sagrada Escritura. Pero cuando se nos cuestiona con racionamientos lógicos lo que hacemos de pronto o lo que hacen ellos como iglesia, cuesta mucho contestar. Entonces no se le puede quitar a María eso. Cuando nosotros pedimos a María que interceda ante Jesús por nosotros, estamos haciendo lo mismo que hacen nuestros hermanos esperados cuando le piden a su pastor que oren por ellos. Pilas, algunos dirán, pero es que María está muerta. Primeramente, el que así habla desconoce que existe otra vida después del reino de Dios, donde los santos están bien vivos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11? Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11. Dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello y vio con vida, cuando abrió el quinto sello, vi con vida debajo del altar a los que habían sido asesinados por la palabra de Dios. Oiga, vi con vida a los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Gritaban con voz potente, Señor santo y verdadero, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Entonces les dieron a cada uno una vestidura blanca y les dijeron que esperaran todavía un poco hasta que se completase el número de los hermanos que en el servicio de Cristo iban a ser asesinados como ellos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, interesante es. E intercede y claman ante Dios. Pero también decir que María está muerta es desconocer un poco el Evangelio en el capítulo 20 de San Lucas, versículo 38, Lucas 20, 38, donde Jesús dice lo siguiente. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Para Él todos viven. Es decir, que sí existe otra vida después de esta muerte terrenal. Porque si hablamos en términos espirituales, la verdadera muerte es la muerte a Dios. Es decir, es la muerte a la salvación. Es la vida de la condenación. Ahora bien, una mujer que estuvo llena de la gracia, conociendo el término quejaritomene, desde el griego, que simboliza una gracia permanente que siempre estuvo, pues por ende hay lógica en pensar de que María no está muerta ante Dios, María está viva ante Dios, ¿sí? Porque cumplió su palabra, se hizo humilde, se hizo esclava. El alma, a imagen y semejanza de Dios, vive eternamente, bien sea junto a Dios o lejos de Él. Pero siempre nuestra alma está viva ante los ojos de Dios. Ahora, hay algo interesante, y es que si desconocemos que hay una vida después de la muerte, entonces es negar el mismo evangelio. Recuerden ustedes ese pasaje bíblico entre el rico Epulón y Lázaro, donde le pide, ruega enviar a el rico Epulón que envíe a Lázaro hasta, creo que es hasta el seno de primero que le traiga un poco de agua, ¿cierto? Una gotica, entonces que no puede pasar entre una y la otra, entonces que por favor envíe Lázaro para advertir a sus 5 hermanos, y dice que pues para esto ya están los profetas, están las escrituras y demás. Entonces, si hay una vida después de la muerte. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo del 27 al 28. Lucas 16, del 27 al 28. Otro pasaje importante. Cuando Jesús está en la cruz, recuerden ustedes que allá aparece lo de el ladrón
que le llamamos del buen ladrón, ¿no? O sea, el ladrón, ¿sí? No ladrones allí, pero uno es el que se arrepiente. Y entre ese que se arrepiente, le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, sí hay una vida después de la muerte, ¿no? Interesante esto, después de la muerte terrenal. Bien, también se lo pueden encontrar ustedes, ya puse allí en el chat, les he puesto, igual también en estos pasajes bíblicos, allá aparecen que estaban estos hombres y uno de ellos insultaba, pero precisamente uno de ellos se arrepiente, aparece aquí en Lucas, y pues es cuando Jesús menciona esas palabras. Lucas 23 del 32 al 43, pero específicamente el versículo 43 que ya ustedes lo anotaron. Entonces, todos ellos viven realmente para Dios. Bien. Ahora, ¿por qué los católicos le dan un lugar especial a María en el cielo y dicen que ella es la reina? ¿Por qué ustedes los católicos le dan un lugar especial a María y dicen que ella es la reina? Aquí es importante mencionar que nunca nadie ha mostrado curiosidad en saber a quién el Padre Celestial, óiganse esto, a quién el Padre Celestial le ha destinado la derecha y la izquierda de Jesús en el reino. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje bíblico cuando la madre de los hijos del Zebedeo, Salomé, pidió a Jesús que dejara que sus hijos se sentaran en estos lugares? Jesús, ¿qué les contestó? ¿Qué le contesta Jesús? Esto aparece en Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 24. Miren lo que dice. Dice lo siguiente: el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Es decir, que ya el Padre ha destinado a que alguien esté a la derecha o a su izquierda. Pero pilas, porque más adelante vamos a conocer algo dentro del contexto judío como tal. Hay una frase importante de Jesús que va a señalar después, Mateo 20, pero ya en el versículo del 26 al 27, y que es interesante porque allí nos puede mostrar un poco quién va a estar sentado a su derecha o a su izquierda. Dice lo siguiente: el que quiera ser primero, que se haga el último, y el que quiera ser servido, que se haga esclavo. Nosotros, por la vida que conocemos de la Santísima Virgen María, bien sabemos que ella es la esclava ante Jesús. Por eso, vayamos un poco a la clase de hace 8 días, donde mencionábamos parte de esa oración tan bonita del Magnífica, ¿no? Donde ella está allí sirviendo y se proclama como ese servidor. Jesús se sienta a la derecha del Padre. Luego entonces, a la izquierda de Jesús, porque a la izquierda de Jesús está el Padre Celestial, ¿cierto? Si Jesús se sienta a la derecha del Padre, ¿quién quedó a la izquierda de Jesús? Pues su Padre, ¿no? Porque Jesús se sentó a la derecha de su Padre, es decir, a su izquierda está su Padre. Solo nos queda a la derecha de Jesús. Jesús se sienta aquí. Si me senté a la derecha de mi Padre, es decir, que a mi izquierda está mi Padre Celestial. Pero ¿quién está a mi derecha? Porque a la izquierda de Dios, entonces se podría decir que está el Espíritu Santo, y está la Trinidad. Pero a la derecha de Jesús, ¿quién va a estar? Pilas con esto. Solo nos queda la derecha de Cristo, que no es ocupada por ninguna persona de la Trinidad. Tiene que estar ocupada entonces o por un ángel o por algún hermano. Jesús habla, interesante, que quien quiera sentarse a su derecha debe ser esclavo. Lucas 1:38, María se humilla a esclava, y por esto Jesús la ensalza como la reina. Bonito eso. María se humilla como esclava y Jesús la ensalza como la reina. No solamente esto. Voy a mencionar un dato interesante que va a aparecer en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y es que, ¿qué lugar ocupa la madre del rey en la corte de los herederos de David? Óiganse eso. ¿Qué lugar ocupa la madre del rey? Miren lo que va a decir Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. En el chat ya les puse usted la cita bíblica.
Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder a favor de Adonías. Interesante esto. Oiga, Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder a favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro y hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Es decir, que desde el ambiente judío, ¿dónde se sentaba la madre del rey? A su derecha. ¿Listo? No se puede desconocer esto. O sea, si queremos hablar de que no podemos nosotros hablar, no podemos conocer también el contexto para poder entender los textos, para que eso no se vuelva un pretexto, pues por ende el contexto nos lo está diciendo. ¿Dónde se sentaba la madre del rey? A su derecha. ¿Dónde está? Primera Reyes 19. Entonces, si la madre del rey está sentada a su derecha, por lógica, ¿dónde estaría la madre de Jesús? Aún sabiendo que ella es la llena de gracia, pues estaría a la derecha de Jesús. Sumado adicional que ella se humilla hasta hacerse esclava. Y por ende, el que se humille será ensalzado. Y si María es, a ejemplo, esa mujer que se humilla, Dios, obviamente, el mismo Jesús, la ha ensalzado. Lucas 14:11, el que se humilla será ensalzado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Ven? Qué bonito aquí ir sacando estas cositas para nosotros irnos nutriendo. Aquí José también puso algo en el chat. Díjole Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Díjole ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que ha venido a este mundo. Hablando precisamente de esa vida después de la muerte. Muy bien. Qué bonito ir conociendo todo esto, ¿no? Conociendo de pronto esto que sí lo sabíamos, pero bueno, cómo nosotros podemos irlo entendiendo y aprendiendo. ¿Por qué los católicos la llaman a María Madre? ¿Por qué nosotros decimos que María es nuestra madre? Pilas, porque voy a dar 3 argumentos. En primera instancia, porque Jesús nos la dejó en la cruz. Ese es el primer argumento. Llamamos a María nuestra madre porque Jesús nos la dejó en la cruz. ¿Dónde aparece eso? Juan 19:27. Aquí les pongo la cita bíblica. Juan 19:27. Jesús nos la dejó en la cruz. Segundo argumento. Porque como ya dijimos, somos descendientes de la mujer que nos marca como vencedores de la serpiente. Si somos descendientes de María, somos sus hijos, porque nuestra vida está continuamente en contra de la serpiente y queremos con nuestra vida, configurándola al modo de Dios, de Jesús, pisotear la cabeza de la serpiente, pues por ende, ella sería nuestra madre, ¿sí? No nuestra madre física, sino nuestra madre espiritual. Tercer argumento. Finalmente, porque así como los judíos se llaman, óiganse esto importante, esto que es muy importante, hablando un poco del contexto. Si los judíos se llaman, sin escándalo de nadie, hijos de Abraham porque nacen de la fe de esto, dicen que fue el primero que creyó, y bien sabemos nosotros que la figura, o si podemos resaltar una figura bíblica, si un personaje bíblico de fe en el Antiguo Testamento es Abraham, por eso se llaman hijos de Abraham, pues eso hace parte de la antigua alianza. Ahora, nosotros somos hijos de la fe de María, porque fue la primera que creyó en Jesús al aceptarlo como hijo en su vientre. Es decir, ella fue la primera en proclamar esa fe en Jesús, porque lo quiso aceptar en su vientre. Entonces, si los judíos, sin escándalo, se llaman hijos de Abraham, como nosotros, por la fe, no podemos llamarnos hijos de María sin escándalo alguno. ¿Listo? Entonces, importante esto. Y señalamos, podemos señalar incluso un cuarto argumento. Interesante. Si ella es la madre de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo y María es madre de la cabeza, por ende, el cuerpo no puede ser sin la cabeza
Es decir, que María se convierte en madre de la totalidad del cuerpo. Y si yo hago parte de ese cuerpo que es la iglesia y Cristo está en la cabeza, por ende María es madre también de la iglesia, es madre mía. Yo hago parte de la iglesia por el bautismo, entonces podemos decir que a través del bautismo no solamente me hago hijo de Dios, sino también me hago por regalo de Jesús, también me hago hijo de María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Qué interesante, ¿no? Interesante esto. Ahora, hay un tema importante que quiero señalar, y con este termino, y es María como corredentora. Pilas con esto. ¿Se ha señalado el dogma de María como corredentora? No, no es un dogma aún dentro de la iglesia. Escúchese eso, no es un dogma dentro de la iglesia. Es decir, que si alguien dice, yo no quiero creer en esto, no va en contra o no afecta su fe como tal. ¿Listo? Es importante señalar esto. Pero que podemos ver a María y podemos darle a María el título de corredentora. Si esto es incorrecto, no, no es incorrecto. ¿En qué sentido? Se está haciendo referencias a la participación de María en los dolores de Cristo. Ciertamente, la redención no la da Jesús, ¿sí? La redención, nosotros acogemos la redención del mismo Cristo. Pero ser corredentor es como el que está allí apoyando, está con aquel que nos ha redimido. Y realmente aquella persona que estuvo siempre con Jesús, incluso hasta su muerte y muerte de cruz, ¿quién fue? Fue la Santísima Virgen María. Miren lo que dicen Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Va a señalar lo siguiente. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Está diciendo San Pablo, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. No está diciendo por esto que entonces a Cristo le haya faltado sufrimiento alguno, sino porque participa o le ayuda el mismo Cristo con los sufrimientos. Es como yo lo veo más así, es como una forma de compasión con los dolores de Cristo, ¿sí? Es el querer sufrir con Cristo sin desconocer que el sufrimiento de él nos ha dado la redención. María sufrió con Cristo, participó también en la redención al unir sus dolores a los de su hijo. Adicional, que recuerden ustedes esa profecía de Simeón, cuando dice que una espada atravesará su corazón. Lucas 2:35. Una espada atravesará tu corazón, que fue cuando la presentación del mismo Jesús. Es decir, está señalando que María va a tener un sufrimiento, me voy a dar a mi cabeza, no mi cara. María va a tener un sufrimiento que va a traspasar su corazón, no va a ser cualquier sufrimiento, va a acompañar a Cristo en ese sufrimiento y adicional a eso, que ella estuvo de pie junto a la cruz. Juan 19:25. Lo acompañó hasta el último momento, de pie ante la cruz. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que María es corredentora, porque se une a los sufrimientos de Cristo y ella la acompañó en todos sus dolores al mismo Cristo, ¿sí? Pero no estamos diciendo que María nos redime, no, eso sería lógico. El único que nos da la redención es Cristo, y eso sí quiero dejarlo bastante claro. En conclusión de todo lo que hemos hablado, voy a leer la conclusión. María la Theotokos, la siempre pura, la Madre de Jesús, ha sido y será signo de esperanza para la humanidad. En ella, nosotros los humanos hemos sido bien representados. Si por Eva entró el pecado, por María entró la salvación. Quien ataque a esta mujer pertenece al linaje de la serpiente, pues la profecía bíblica es bien clara en Génesis 3:15, haciendo referencia a esa mujer y su linaje. Hemos estudiado el papel singular y privilegiado que le tocó representar a la mujer humilde de Nazaret, desde su lucha contra la serpiente hasta la mujer vestida de sol, como lo señala el Apocalipsis. Pero esta honra merecida que le da la iglesia no debe empañar la gloria de su Hijo Jesús, único Señor y Salvador. Es decir, María no se pone por encima de Jesús.
Por eso Jesús es el único Salvador. Por esto quiero terminar con esta pequeña reflexión con unas palabras tomadas del documento pontificio llamado Marialis Cultus, o el culto de María, de Pablo VI. Es importante y algo que el obispo de la diócesis de donde nosotros venimos nos señalaba, Pablo VI, nos señalaba de manera particular que nosotros como misioneros de Lázaros deberíamos leer esta encíclica también, Marialis Cultus de Pablo VI. Ojalá la pudiésemos meditar, porque de verdad que uno aprende mucho en torno a la fe, se fortalece en lo que podemos nosotros expresar. Aquí les voy a compartir a ustedes el enlace directamente de la página del Vaticano, de donde ustedes la pueden hacer la lectura y pueden traducir al inglés o al español, como les quede mejor, o quien quiera leerla en latín, don Carlos la lee en griego también, en fin, quieran ustedes leerla, ¿cierto, don Carlos? Usted es para griego, ¿no? Entonces, allí la pueden ustedes leer para que nos vayamos documentando un poco. Miren lo que dice. Es voluntad de la Iglesia Católica que en dicho culto se evite con cuidado toda clase de exageraciones que puedan inducir a error a los demás hermanos cristianos acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia Católica y se haga desaparecer toda manifestación cultural contraria a la recta práctica católica. Finalmente, siendo connatural al genuino culto de la Virgen, el que mientras es honrada la madre, el hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado. Es decir, si vamos a hablar de la madre es porque queremos llegar al hijo como tal. Este culto se convierte en camino a Cristo, María camino a Cristo, fuente y centro de la comunión eclesiástica, en la cual cuantos confiesan abiertamente que Él es Dios y Señor, Salvador y único mediador, están llamados a hacer una sola cosa entre sí, con Él y con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Así pues, por si fuese necesario, quisiéramos recalcar que la finalidad última del culto a la Bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en su vida absolutamente conforme a su voluntad. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí el Papa Pablo VI es que nosotros configurarnos con María no nos aleja de Dios, sino que por el contrario nos acerca a Dios. Ahora, una pregunta de fondo que yo siempre me planteo es, ¿y qué saco yo cuestionando a la Virgen María? ¿Qué saco yo cuestionando a mis hermanos católicos en las expresiones de fe y de amor que tienen hacia la Santísima Virgen María? Más bien debería yo cuestionarme es hasta qué punto yo me estoy preocupando realmente por configurarme más con el corazón de Cristo, ¿sí? Y si el acercarme a María me acerca a Cristo, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Si yo me enamoro de la Virgen María y me enamoro de sus virtudes y sé que dejándome guiar por ella y pidiéndole a ella que interceda por mí, que ya hablamos de eso en esta clase también, pues me voy a configurar más con el rostro de Cristo y con la voluntad del mismo Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Ahora, que hayan personas que digan, yo prefiero ir directamente a Cristo, perfecto, no hay problema, pero no juzgues a la Virgen María cuando ella ni siquiera nos juzga a nosotros. Creo que a veces la cuestión no está tanto en el criticar, sino en el aprender verdaderamente a amar. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bien, no sé si quieren de pronto hacer alguna pregunta, alguna inquietud, aclaración, sugerencia, algo que no haya quedado claro, algo que quieran ustedes aportar, en fin. Me acabó el café. Lo que quieran, tranquilos. Bien. Yo quería mencionar algo, pues, no está directamente relacionado con el tema, pero digamos que indirectamente.
Y es que estoy mirando un video de alguien que subió de unos judíos que son como bien ortodoxos dentro del judaísmo. Y resulta que ellos tienen una visita anual permitida para ir a visitar la tumba de José. José, pero José no el esposo de María, sino el patriarca, ¿sí? El de los 12, ¿sí? Y el hombre montó un video y el hombre muestra paso a paso lo que hacen los judíos en esa visita. Y en esa visita lo que hacen es, por ejemplo, colocan velas, como nosotros los católicos le colocamos velas a los santos. El hombre coloca, hacen oraciones de intercesión. Le piden al patriarca, ellos no lo llaman santo, pero el patriarca, al patriarca José, ¿sí? Que interceda por ellos ante Dios, ¿sí? Para que Dios los bendiga, así como lo hacemos los católicos. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos atacan también a los católicos porque nosotros veneramos a los santos y a la Virgen María. ¿Sí? Cuando ellos también lo hacen. Lo que pasa es que no hacen a veces a escondidas. Y no solamente lo hacen con el patriarca San José, sino con otras matriarcas, ¿sí? No solamente con José. Entonces, pues, me llamó la atención eso, ¿no? Que se puede utilizar como un dato ahí adicional para defenderse cuando nos ataquen en cuanto a la intercesión, ¿sí? Bien. La intercesión de María o de cualquier santo. Ahora, el otro punto que yo quería también comentar es sobre que no está en la Biblia, ¿sí? Y hoy estaba preparando la charla de la consagración, entonces estamos en la parte del mundo, ¿sí? Y en la parte del mundo hay una parte donde Jesús dice que Jesús ora, ¿sí? Por los apóstoles, ¿sí? Y pide, dice que no los saque del mundo, ¿sí? Pero que los proteja, ¿cierto? Porque realmente ellos no son de este mundo, así como como Jesús no es de este mundo. Pero hay una partecita al final que dice que no solamente oro por ellos, sino por los que crean en mí a través de su palabra, ¿sí? Entonces, eso quiere decir a través de su palabra. Él lo dice a través de la Biblia, él lo dice a través de las escrituras, él dice a través de su palabra, o sea, de la palabra de los apóstoles. O sea, él está mencionándonos a todos nosotros, diciendo los que creemos en Jesús a través de la palabra de ellos, de los apóstoles, ¿sí? Jesús oró pidiendo al Padre por todos nosotros. ¿Para qué? Porque no nos puede sacar de este mundo, o sea, no quiere que salgamos de este mundo. Tenemos que vivir este mundo, tenemos que combatir lo que no es de este mundo, ¿sí? Pero nosotros al final no somos de este mundo. Pero es bien chévere esa parte porque es otro punto para defendernos cuando hablen de que no están las escrituras. Eso tampoco está, o sea, Jesús no habla de las escrituras, habla de la palabra de los apóstoles, que simplemente es la sucesión apostólica, la tradición, la sagrada tradición. Muchas gracias, don Carlos. Aquí Daniela también hace una pregunta. No, tranquila, Daniela. Estamos para eso, para aprender. ¿Es malo pensar primero en María y orar más a María que a Jesús? O sea, ponerla de primeras. Recordemos varias cosas. Lo primero, que dentro de las oraciones que nosotros hacemos a María, muchas de esas oraciones, la gran mayoría, están sustentadas bíblicamente, ¿no? Entonces, orar a María no deja a usted también meditar la palabra de Dios, meditar el rosario, por ejemplo, cuando meditamos el Santo Rosario,
estamos en el fondo meditando en la vida del mismo Cristo como tal, ¿no? Por ejemplo, pensemos que hacemos el rosario, los misterios dolorosos, y que contemplamos en cada misterio, precisamente dolores de Cristo. Cuando mencionamos los misterios gloriosos, estamos contemplando el mismo Cristo como tal. Incluso en los dos misterios o en las dos últimas coronas que precisamente entonamos, no deja allí contemplarse al mismo Cristo. Los misterios gozosos, empieza desde la anunciación porque se anuncia al mismo Jesús. Ahora que en tu oración personal tú dices, me quiero dirigir a María, recordemos esto que hemos dicho hoy en la clase, ¿no? Precisamente María intercede por nosotros. Cuando tú acudes a María, María no deja de acudir por ti ante el mismo Jesús, porque ella también intercede, ¿no? Porque ella está allí junto a Jesús intercediendo por nosotros. Entonces no podemos quedar como de pronto en eso de que, ay, es que yo no digo a Jesús esto, entonces ¿será que hago mal? No, porque es que María no se queda con nada, porque es que María no nos da la salvación y María, quiero expresarlo y no quiero que vaya a ser escandaloso, María no nos da a nosotros las gracias. María es el puente y la comunicación para nosotros recibir de Dios esas gracias como tal. Entonces, cuando tú acudes a María, tú no dejas de acudir a Jesús, no dejas de acudir al mismo Dios. O aquí simplemente pudiésemos entonces nosotros decir, ay, es que yo acudo a Jesús, pero no acudo al Padre, entonces no le estoy orando al Padre. No, cuando acudimos a Jesús, pues lógicamente un Jesús que es un Dios, precisamente también eleva nuestras súplicas a su Padre como tal. En la Eucaristía, Él se presenta allí como ofrenda precisamente ante el Padre Celestial, ¿no? Entonces, pasa exactamente lo mismo. Entonces, tranquila. O sea, creo que lo fundamental es que al final uno termine diciendo, después de que yo estoy orando a la María, hasta qué punto me estoy realmente configurando con la voluntad de Dios. Y si me estoy acercando a la voluntad de Dios, pues por ende no voy por mal camino. Bien. ¿Alguien más quisiera preguntar? ¿Algo mencionar? Bien, entonces recordemos que para la próxima semana, que es Semana del Alma, tenemos ya 2 tareas. La primera tarea, ¿cuál es? ¿Recuerdan? No, la hice, no se acuerdan. Recuerden, voy a ponerlo para que recuerden que la clase pasada dejamos unas citas bíblicas que les dije que debían ustedes buscar y mencionar, hacer lectura en torno a la clase que tocamos, que precisamente el tema fue la caridad. Y nosotros pusimos cita bíblica. Voy a recordarle a Agustín, no olvides por favor subir los videos de San Lorenzo que están pendientes, que para que los que no han podido entrar puedan estar allí y a la vez ver esas tareas. La segunda tarea era nosotros detenernos a leer, les di el enlace ese día, igual lo pueden buscar por la página del Vaticano, o por Google pones la encíclica Deus Caritas Est. Lo que voy a hacerles hoy va a ser un cambalache, si ustedes quieren. Tienen 2 opciones. O se leen Deus Caritas Est o se leen Marialis Cultus. Cualquiera de las dos. Marialis Cultus, yo aquí envié el enlace hace un rato aquí al chat. Entonces, ustedes lo pueden copiar. Aquí voy a volverlo a enviar nuevamente. Esta es de la encíclica de Pablo VI, Marialis Cultus, que todos los misioneros deberíamos leerla. ¿Qué les aconsejo yo? ¿Qué les aconsejo yo? Léanse las 2. Si no la leen en toda la semana, no importa, pero empiecen. Váyanse leyendo de a poquitos. Si quieren, dediquen ustedes y nosotros deberíamos tratar de eso. Me meto yo también en eso. Todos los días dedicar un tiempo de formación espiritual. Y dentro de la formación espiritual yo puedo, digamos, decir, hoy yo quiero empezar a dedicar media hora. Dedico sagradamente 15 minutos a leer Deus Caritas Est y otros 15 minutos a leer la otra que es Marialis Cultus. Adicional a eso, también estamos leyendo La Imitación de Cristo, el libro segundo, que nos lo recordó Carolina, también que Agustín pues nos ha estado guiando. Entonces, fíjense que hay trabajito. Nosotros no nos podemos quedar solamente con lunes, miércoles y viernes, sino que de nuestra parte personal, cómo estamos en nuestra formación, sumado a ello, ¿qué estamos haciendo nosotros? Listo, estamos dedicándole un tiempito a Dios, lunes en la formación, miércoles formación, viernes grupo oración, pero martes y jueves, sábado y domingo, ¿qué tiempo estamos sacando para nuestra formación espiritual? Ahí es donde podemos nosotros empezar. U otra organización, pues yo doy simplemente ideas, es decir, martes Deus Caritas Est, dedico media hora a leerla, jueves Marialis Cultus, sábado y domingo, Imitación de Cristo.
Y así vamos poco a poco, y la idea es podernos ir acompañando. ¿Bien? Bueno, no te demoro más. Ya es hora de dormir y descansar. Una feliz noche. Dios los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes en el grupo de oración virtual. Jueves, la consagración en Baytown. ¿Hay algo para mencionar? Está la consagración de don Carlos también. Si alguien puede estar allí pendiente, charlar con don Carlos, yo quiero apoyarlo en este tema. Recordemos que es fundamental estar allí atento, no dejar de orar. Y no sé, Carolina, Agustín, si hay algo por mencionar.